Mi nombre es Tomás Boger, soy antropólogo, docente e investigador del Instituto Universitario de la Policía Federal y estamos hoy en el instituto, en esta sala de consejo académico, para presentar el libro 200 años de formación en la Policía Federal Argentina, que en realidad son dos libros de los que voy a hablar brevemente. 200 años de formación es un libro que para el bicentenario de la institución pensamos recuperando una pregunta central para el instituto universitario, entendido como una fase cúlmine de la formación policial, que es cómo se formaban los miembros de la institución en distintos momentos de su historia. Y eso nos llevó a recuperar no solo buena parte de la historiografía policial, de las tradiciones historiográficas de la propia institución, sino también algunas preguntas que habían sido relevantes en los estudios sobre formación policial en el mundo académico extrapolicial y que tiene que ver sobre cómo se transmiten tradiciones, cómo se transmiten saberes y dónde se aprende a ser policía. Con esa pregunta, montados arriba de esa pregunta de dónde y cómo se aprende a ser policías, nos fuimos a los orígenes de la institución, cuando no existían escuelas de formación, preguntándonos por de qué materiales se valían y quiénes y cómo eran los legítimos policías que podían transmitir sus saberes a quienes se incorporaban a la institución. Así fue como planteaban los coautores que nos encontramos con distintas fases, con distintos momentos de formación y de transmisión de saberes policiales que pasaron por algunas revistas que tenían algún mix entre literatura y doctrina, por el origen de las academias, por los primeros espacios de formación, hasta la institucionalización posterior en las primeras escuelas de policía y antes de eso en los primeros manuales vinculados con personal policial. Entonces, esta pregunta sobre cómo y quiénes enseñan a ser policías y cuáles son los saberes básicos que se necesitan para ser policía, nos llevó a encontrarnos con distintos tipos de materiales culturales, con distintos personajes, con distintas fases de institucionalización a lo largo de la época, que también nos devolvió un poco la necesidad de preguntarnos por quiénes eran los policías en el conjunto de actores sociales que conformaban la sociedad argentina en cada uno de esos momentos, sabiendo que no era un rol estático, sino que se iba transformando de la mano de la aparición del Estado-Nación, del nacimiento de algunas instituciones, de las sucesivas divisiones políticas que sufrió nuestro país y un proceso de creciente institucionalización y formalización de la transmisión de los saberes policiales y la educación en general. Entonces entendemos que la formación policial no se puede leer divorciada de ese contexto, de esos productos culturales, de esas instituciones, sino que va de la mano de esos desarrollos y por eso hablamos de el IUPFA como una fase cúlmine, porque es el proceso de institucionalización enmarcada en los procesos de formación superior, información universitaria, entendida eso como la manera en la que se acreditan y se titulan los saberes policiales de cara a la formalización educativa que prevé el Estado Nacional. Buenos días, soy el comisario Néstor Regina Ortiz, soy del escalafón bomberos, retirado desde el año 2010 y a partir del 2011 trabajando en la parte educativa en lo que incumbe a la formación del personal policial. Una de las cosas que nosotros habíamos visto como profesores en historia, dando clases en la escuela de cadetes, por ejemplo, es que si bien los libros de historia policial estaban muy bien elaborados, con una profundidad realmente envidiable, nosotros consideramos importante incluir contextos históricos para que el cursante, para que el alumno, para que nuestros cadetes o aspirantes puedan ubicarse en el contexto histórico adecuadamente, porque digamos que la historia policial va de la mano, lógicamente, de la historia nacional. Y esas contextualizaciones las hicimos más amplias. Salimos del ámbito nacional para ampliarlo a un nivel regional, inclusive a nivel mundial. Primero, en principio esto comienza a elaborarse hacia el año 2020, cuando el rector en ese momento del Instituto Universitario, que era el ingeniero Neme, solicitó realizar esta continuidad del proceso histórico de los libros de historia policial. Y el libro fue pensado inicialmente siguiendo ese lineamiento que habían marcado los pioneros de la historia policial, siguiendo esa periodización que se inicia en el año 1580.
1580, 1810, 1810, 1821, 1822, 1880 y 1880 hasta la creación de la Policía Federal Argentina. O sea, esa periodización clásica fue respetada. A lo que agregamos, vuelvo a decir, a lo que agregamos estas contextualizaciones, y el libro estuvo enfocado fundamentalmente en el aspecto educativo. Soy comisario mayor retirado Leopoldo Vidal, también profesor de historia y coautor del libro 200 años de formación en la historia de la Policía Federal Argentina. Empezamos la elaboración de este libro con algunas consignas básicas que marcan ciertas diferencias respecto de las obras anteriores. Primero, respetamos, como se decía, la periodización, porque eso es parte de la historia policial, pero a eso le agregamos una contextualización, que es lo novedoso de este libro, a nivel nacional e internacional. Entonces, como la Policía de Estado, como bien se dijo, nace en 1821 como Policía de Estado, esto está directamente relacionado con la vida institucional de la República Argentina. Entonces, necesitábamos contextualizar cada uno de los procesos a nivel nacional y, lógicamente, se relaciona con los procesos que pasan o suceden a nivel internacional. Ese es uno de los aportes quizás más importantes. El otro aporte importante también tenía que ver con rescatar algunos personajes, algunas personas, algunas historias, alguna literatura que nos consideramos nosotros importantes resaltar como parte doctrinaria de la institución. Es un aporte fundamentalmente doctrinario que sirve para la educación de nuestros policías y para cualquier persona que quiera saber sobre la institución policial, en particular la Policía Federal. Hay personas importantes que nosotros consideramos importantes, como Fentanes, que fue un teórico de la ciencia de la policía, como Pelachi, que fue un importante jefe de policía, que hizo aportes enormes, como Meneses, como Falcón, figura discutible, pero creador de la escuela de oficiales, de la formación, la idea de formalizar un tipo de formación, infinidad de personajes, literaturas que que la institución fue produciendo a lo largo de su historia, de las revistas policiales, etc. Y una de las cosas quizás más que nos llevó a un mayor desafío tiene que ver con la diversidad de ideas y con el origen distinto de cada uno de los autores, que ya fueron algunos nombrados, porque el trabajo de lograr ciertos consensos, que a veces se dio y a veces no se dio, llegó un trabajo de discusión académica realmente interesante, que nos ayudó a todos, a unos y otros, a pensar y lograr una síntesis que está reflejada en este libro. Ojalá se vea reflejada en este libro. Nosotros creemos que sí, que es una obra inédita por su contextualización, que es importante, porque marca básicamente una historia de la formación de la Policía Federal y porque es plural, es decir, fue el aporte de personas con orígenes y formaciones distintas. Me parece que el gran valor de esta obra tiene que ver con esas tres circunstancias particulares que lo distinguen del resto de la bibliografía histórica policial.